El agua es esencial para la mayoría de formas de vida conocidas por el hombre, incluida la humana. El 96% se concentra en océanos y mares, y el restante 4% se encuentra en los glaciares, depósitos subterráneos, embalses, ríos y en la propia atmósfera. El agua subterránea se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra y su volumen es mayor que la masa de agua circundante o retenida en lagos, por lo que se convierte en un recurso importante del que se abastece gran parte de la población mundial y en torno al cual se ha creado la civilización humana tal y como la conocemos. La masa de agua subterránea del campo de Montiel se localiza al sur de la Mancha Occidental, en el límite entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, con una extensión de 2.200 kilómetros cuadrados. La altiplanicie del campo de Montiel queda limitada al norte por la llanura manchega, al este por la cuenca hidrográfica del Júcar y al sur por la cuenca del Guadalquivir. Su altitud oscila entre los 1000 metros al sureste y los 800 metros al norte, donde se une a la llanura manchega. El clima es de tipo mediterráneo continental, caracterizado por una gran oscilación térmica. Pueden superar los 40 grados centígrados en verano y alcanzar los 10 grados bajo cero en invierno. La insolación anual es elevada, entre 2.600 y 2.900 horas. En el campo de Montiel se alcanza una pluviometría media algo superior a 450 milímetros año. Las lluvias están muy desigualmente repartidas, con estiajes muy acusados. El campo de Montiel reparte sus aguas por 3 cuencas hidrográficas: Guadiana, Guadalquivir y Júcar. En la cuenca del Guadalquivir vierten al Guadalmena el río Povedilla y la fuente de Villanueva con los manantiales del mismo nombre y fuentes de la Toba y el Arca, entre otras. En la cuenca del Júcar vierten los ríos Jardín y Lezuza. Y en la divisoria hidrográfica Guadiana-Júcar existen numerosas dolinas y lagunas denominadas navas o navajos que vierten sus aguas a ambas cuencas. Sus dimensiones varían y van desde 1 hasta 80 hectáreas. A pesar de que las navas son temporales o erráticas, es tal su importancia y su persistencia que tienen nombres propios, y así nos encontramos con lagunas como Navalcudia o Peribáñez. Otra particularidad de estas navas es que se alimentan de forma mixta, ya que su agua proviene tanto de precipitaciones como de aguas subterráneas. Recurso turístico importante son las navas o navajos que tenemos en esta zona. Hablamos de una extensión en torno a las 300 hectáreas de terreno que está totalmente anegada en estos 9 navajos que hay y bueno, es un aliciente más, digo, en cuanto a en el sector turístico a la hora de atraer visitantes a la comarca y al pueblo. La cuenca del Guadiana es la que ocupa la mayor superficie del acuífero. El acuífero del campo de Montiel tiene una importancia crucial dentro del contexto hidrológico de la cuenca alta del Guadiana. Las descargas del acuífero, es decir, las zonas en las que por el nivel piezométrico llega al nivel de la superficie, se produce en forma de manantiales distribuidos a lo largo de todo el acuífero, principalmente en los bordes sur y oeste y también en la zona central. Y estos manantiales suponen el nacimiento, el origen y la principal fuente de alimentación de un buen número de ríos que nacen en el campo de Montiel y que discurren más allá del ámbito geográfico del propio campo de Montiel, ríos tan importantes como el Jabalón o el Cañamares, el Azúer y por supuesto el Guadiana Alto.
El río más característico de todos es el Pinilla o Guadiana Alto, que nace en el Ojuelo o Borbotón de las Covatillas, cerca de Viveros, a 980 metros de altitud, en una de las zonas más elevadas de la altiplanicie, dando lugar a un pequeño arroyo. Corriente abajo aumenta su caudal gracias a los afluentes que se van uniendo, entre los que destacan el arroyo de la Nava, manantiales como el Osero y el arroyo de Sajes, o el río Alarconcillo, que se alimenta de diversas fuentes a su paso. Todos estos y otros manantiales van formando las lagunas de Ruidera. Un conjunto de 15 lagunas escalonadas con un desnivel entre la primera laguna y la última, que ronda los 120 metros. Y con una capacidad estimada de 25 hectómetros cúbicos. Separadas por terrazas travertínicas, es decir, terrazas formadas por rocas que se van creando a base de aportes de agua cargada de carbonatos de calcio, procedentes de la disolución de la roca caliza. En la cuenca alta del río Guadiana existen actualmente 6 unidades hidrogeológicas. Una de ellas, que es donde nos encontramos, es la unidad hidrogeológica del campo de Montiel, y tiene su importancia fundamental porque está asociada el agua subterránea a un importante espacio natural como es también el lugar donde nos encontramos, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, de ahí su importancia. La conexión entre las lagunas se produce por circulación subterránea y en algunos casos, cuando el agua alcanza sus niveles más altos, también mediante cascadas a través de la barrera travertínica. En los años que llueve generosamente, pues enseguida se aprecia. Pero luego existe una serie de comunicaciones subterráneas que dan lugar a que en los años de poca lluvia, pese a que las aguas superficiales se cortan y no se comunican entre sí, sin embargo las lagunas mantienen sus niveles y van bajando paulatinamente, pero no de forma drástica, como en principio uno podría imaginar. Si no corre el agua por arriba, por debajo deberían de secarse y no ocurre, caso que no ocurre, salvo excepcionalmente alguna laguna puntual. Una vez abandonadas las últimas lagunas, el río discurre por un ancho cauce y se embalsa en Peñarroya, colector final del Alto Guadiana en Montiel y capaz de almacenar 50 hectómetros cúbicos. En la mayor parte de su recorrido por el campo de Montiel, el Alto Guadiana es un río efluente o ganador, es decir, que drena al acuífero, principalmente a través de manantiales. La única estación de aforos con un amplio registro histórico en el Alto Guadiana es La Cubeta, situada entre Ruidera Pueblo y el embalse de Peñarroya, siendo la aportación media histórica del Guadiana Alto a la estación de La Cubeta de 96,15 hectómetros cúbicos anuales. Además de las lagunas de Ruidera, otros ríos que parten del acuífero ceden sus aguas a la cuenca del Guadiana. Entre ellos cabe destacar el río Azuer, que nace de una serie de manantiales situados al sur del acuífero, a unos 970 metros sobre el nivel del mar, y se dirige hacia el oeste. El río Jabalón, que aporta sus aguas al embalse de la Cabezuela, también al oeste. Y el río Sotuélamos, que nace en la vertiente norte del campo de Montiel y se incorpora al río Córcoles para desembocar en el Záncara. La elevada permeabilidad de los materiales calcáreos del campo de Montiel permite que la mayor parte del agua procedente de las precipitaciones se infiltre en el acuífero, por lo que la escorrentía superficial sobre el páramo calcáreo es casi nula. En el acuífero existe un importante espesor de materiales permeables por debajo del nivel de drenaje, lo cual permite el almacenamiento del agua subterránea.
Estas características, junto con la elevada transmisividad del acuífero, permiten la extracción de caudales elevados en los pozos. Sin embargo, la altitud a la que se encuentran los manantiales sobre la base impermeable hace que escasos metros de descenso del nivel piezométrico dejen secos o mermen el caudal de los manantiales. El uso del agua es principalmente de regadío, con algún uso menos significativo e industrial, de ganadería ovina y equina o uso doméstico. Los cultivos leñosos se riegan por riego localizado por goteo y el resto pues bien sistema pivot o sistema por cobertura o tubería móvil. Las explotaciones lo que están haciendo es intentan o bien reparten el riego en el cereal con riegos de apoyo, que son mínimo 2-3 riegos, o bien concentran la dotación que tienen en una quinta o una sexta parte del total de la explotación y lo destinan a cultivos un poco de hortícola, del tema de cebolla, de ajos, pues las que tienen ganadería lo destinan en su mayor parte a cultivos forrajeros, centeno en verde, siegas en verde para la ganadería. Estamos en una pradera, en una pequeña pradera que tampoco es una gran superficie y que sirve pues para el mantenimiento de estas cabras que están en producción de leche. Normalmente se empieza a pastar en la primavera, ahora en la época que estamos, y llega pues hasta el mes de septiembre o octubre. Digamos que esto es un complemento fundamental para poder tener una ganadería de leche, sobre todo en la zona, porque sería imposible poderlas alimentar ecológicamente con productos que no sean naturales del campo. Bueno, normalmente un cultivo de regadío siempre trae más mano de obra, no solamente de la propia explotación, sino del mantenimiento de esos regadíos, tanto de herreros como de electricistas, como de casas comerciales, que sin lugar a dudas hay averías y todo eso. En la industria del agua, hombre, nos beneficia en parte de que tenemos más trabajo. Hacemos servicios en fincas, reparaciones de maquinarias, agricultura, mantenimiento de pivos, bombas, o sea, es importante también para la industria. Y se crea un tejido empresarial importante, ¿no? Al poder, en las explotaciones en regadío de esta zona, al poder crear estos cultivos, ajo, cebolla y muchas más variedades que se podían crear. Una hectárea de cultivo de hortícolas de ajo y cebolla pues mueve en torno de unos 30 a 35 jornales por hectárea. El producto anualmente puede generar dentro de la comarca en unas 2.000, 2.500 hectáreas de regadío, pues unos 200, 250 puestos de trabajo. La superficie geográfica de riego es de 8.730 hectáreas, abastecidas de unos 250 pozos, propiedad de 90 usuarios individuales, integrados dentro de la comunidad de regantes de aguas subterráneas privadas del Campo de Montiel. Esta superficie fue declarada sobreexplotada en el año 1989. La declaración de sobreexplotación es un objetivo que consiste en mantener las explotaciones existentes en funcionamiento y mantener también los espacios asociados a esas aguas subterráneas. Por lo tanto, supone limitaciones importantes al derecho al uso de las aguas de aquellos agricultores que tengan derecho al uso privativo de las aguas, pero también es una garantía de que las explotaciones podrán pervivir en un futuro. Desde la declaración de sobreexplotación, los usuarios, para defender sus propios intereses y los derechos que ellos creían sobre la utilización de esas aguas que son privadas, pues se agruparon en torno a una asociación de titulares de aguas subterráneas privadas del Campo de Montiel en 1988 y posteriormente se constituyeron en comunidad de regantes de aguas subterráneas del Campo de Montiel, oficialmente ya inscrita en Confederación Hidrográfica, ya como corporación de derecho público. Estamos desprotegidos,
pero si no fuese por la comunidad de regantes y por una serie de trabajos que estamos realizando, como este mismo, en donde a la sociedad tenemos que informarle de lo que estamos haciendo, de que aquí también viven personas, de que aquí también hay producciones, de que aquí también tenemos que vivir, y entonces no nos pueden relegar a un segundo término, sino que nosotros cumplimos nuestra función. De hecho, hay iniciativas de los ayuntamientos en donde se dice que el regadío del acuífero 24 es fundamental para esos municipios, para la mano de obra, pues para todo, para que aquí, donde hay agua hay riqueza, y donde no hay agua no hay nada que pobreza, y más en La Mancha, que es la seca, como suelen decir, ¿no? Porque no es lo mismo que haya limitaciones a la hora de regar que poner en riego todas esas hectáreas que están declaradas como tales, ¿no? Porque no es lo mismo sembrar trigo y cebada que cultivos alternativos que necesitan agua, ¿no? Cultivos, y no sé si está bien llamado o mal llamado, cultivos sociales, porque aquí en esta zona, en esta comarca, hablar de poder sembrar cebolla, poder sembrar ajo, poder sembrar toda esta serie de cosas que se podrían hacer si no hubiese limitaciones en cuanto al uso del agua, ¿no? A la dotación de agua que hay. Desde el punto de vista de su comportamiento hídrico cualitativo, el acuífero del Campo de Montiel no ha sufrido alteraciones drásticas. Las importantes oscilaciones de los niveles piezométricos obedecen más en este caso a las secuencias pluviométricas que a las extracciones de agua del acuífero, con una rápida respuesta de los niveles si hay una elevada pluviometría en pocos días. El acuífero del Campo de Montiel es de tipo kárstico, muy fracturado, con un comportamiento de flujo subterráneo muy condicionado por estas fracturas y por su dirección, constituido principalmente por las calizas y dolomías del Jurásico y del Cretácico, y en el que tiene gran importancia lo sensible que es a las secuencias meteorológicas en cuanto a su piezometría, de tal forma que cuando se produce una secuencia seca de cierta importancia, los niveles del acuífero descienden, y esto afecta a las descargas tanto a los ríos como a las zonas húmedas. De la misma forma, en una secuencia húmeda los niveles rápidamente en un acuífero de este tipo se recuperan y se producen recuperaciones tan importantes como las que hemos visto en estos años húmedos en las lagunas de Ruidera. La recarga media anual en el Campo de Montiel, debido a la lluvia, es de unos 150 hectómetros cúbicos. Aproximadamente el 75% de la recarga que entra en el Campo de Montiel, entendida la recarga como el volumen de agua que llega a alcanzar la superficie libre del acuífero, se transmite al acuífero de la llanura manchega, bien por transferencia subterránea a través del acuífero, o bien a través de la escorrentía superficial, principalmente del Guadiana Alto. El balance de salidas del acuífero, que en una situación de régimen natural, sin bombeos, equilibra esta entrada de la recarga, puede desglosarse en evapotranspiración desde la superficie freática, principalmente en el entorno de las lagunas de Ruidera, estimada en unos 17 hectómetros cúbicos año. Descargas del acuífero a los ríos Azuer y Cañamares, 20 hectómetros cúbicos año. Descargas del acuífero del río Alto Guadiana, 66 hectómetros cúbicos año. Descargas del acuífero al río Córcoles, 2 hectómetros cúbicos año. Transferencia lateral al acuífero de la llanura manchega, 45 hectómetros cúbicos año. Las extracciones de agua subterránea del acuífero alcanzaron su máximo en 1987 con unos 35 hectómetros cúbicos. Los derechos que nosotros tenemos legalizados son 36 hectómetros cúbicos para regadío,
de los cuales más 1 para el consumo humano. Entonces, a lo largo de estos años, con la declaración de sobreexplotación y a través de programas medioambientales que han venido a favorecer el que no se hiciera un uso total del agua, pues hemos venido usando 4, 6, 8, 12, 16 hectómetros cúbicos dependiendo de cada año. El plan de ordenación lo que persigue es hacer una explotación racional de los recursos, precisamente para mantener las explotaciones existentes y que sean sostenibles los espacios asociados a las mismas, ¿no? La declaración de sobreexplotación nombra una junta de explotación que se tiene que reunir cada año para decidir qué agua se puede consumir ese año, y está compuesta aproximadamente por 14 miembros, de los cuales nosotros solamente tenemos un voto. Los demás son los organismos oficiales y otras entidades como el Pantano de Peñarroya o como alguna otra comunidad de regantes, y difícilmente podemos, aunque seamos los primeros consumidores, pues podemos decidir claramente qué agua para ese año debemos de utilizar. Con independencia de las intensas precipitaciones acaecidas fundamentalmente en el año 2010, el acuífero del Campo de Montiel sigue declarado sobreexplotado, y esa decisión compete, que duda cabe, a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Lo que se puede hacer año tras año es modificar el régimen de explotación que, como he dicho anteriormente, lo propone la Junta de Explotación, y es, en definitiva, la Dirección General del Agua quien aprueba esas modificaciones. Se va a hacer otra junta de explotación en la que nos pueda aumentar, o incluso si no ha llovido y podrían incluso reducirnos. O sea, que llegas, a lo mejor te planteas un cultivo de regras, podríamos decir, para el tema de forrajes que fuesen bianuales, y te podrías quedar a medio. Incluso cultivos hortícolas también se practican en alguna zona. Pero si, por ejemplo, te fueses a un ajo, pues depende mucho la pluviometría al tema del riego. Entonces te podrías quedar a medio del cultivo y tener muchas pérdidas, ¿no? Más en producciones, a lo mejor sacarías un cultivo para adelante, pero disminuiría la producción bastante. Tampoco sabes si innovar, si hacer mejoras de regadíos, puesto que no sabes si mañana o el año que viene va a llover menos, la Junta de Explotación te va a reducir y no puedes hacer ciertas inversiones que te gustarían hacer, por supuesto. Nosotros tenemos, unos dirían la desgracia, yo estoy convencido que la suerte de estar dentro de una comarca que tiene un alto, muy alto valor ecológico, valor medioambiental, y eso para nosotros además yo creo que tiene que ser un aliciente más, y se tiene que incluso, en vez de volver contra nosotros, volverse a favor de nosotros. Yo creo que los tiempos evolucionan y que todo es compatible, que puede haber determinados tipos de cultivos que no sean muy altos en consumo, que no sean muy contaminantes, pero que produzcan la riqueza y que permitan en definitiva la compatibilidad de nuestro uso del agua y de nuestros riegos con todos los agentes medioambientales que hay dentro de la comarca. Lo que sí es absolutamente necesario es que se alcance una corresponsabilidad entre la Administración y los usuarios, precisamente para gestionar conjuntamente los recursos naturales y los recursos derivados de las extracciones de aguas subterráneas, para que todos alcancen ese equilibrio de sostenibilidad que buscamos. Las extracciones pueden repercutir en algo, pero que es perfectamente compatible. Extraer agua para mover un poco la economía de estas zonas, porque al final estamos hablando de pueblos de La Mancha, pueblos con unos climas muy áridos, con unas temperaturas muy bajas, y al final tendrá que subsistir la gente y seguir estableciéndose aquí. No nos podemos todos trasladar a las grandes ciudades y a las grandes urbes, porque al final todo esto tan bonito que todo el mundo defiende es porque nuestras generaciones anteriores, a lo largo de los años, nos lo han ido conservando. La gente joven que en un momento determinado veía otras posibilidades en otros sitios, tenemos que hacer lo posible porque no se vayan. Y no irse significa que se les pueda ofrecer en el territorio algo que no tienen fuera, ¿no? Y algo que no tienen ahora mismo. Y partiendo de la base de la utilización racional del agua, creo que se puede hacer muchísimas cosas. Y tenemos el compromiso, creo, todos los ayuntamientos de la comarca, de fijar población. Experimentar nuevos cultivos también y crear industrias agroalimentarias fijadas alrededor de las propias explotaciones de regadío, pero conforme tenemos el regadío, pues ahora mismo de coger y decir vamos a montar cualquier tipo de industria agroalimentaria, pues es una locura. Pues que tengo un poco el corazón partido. Quiero seguir disfrutando de este espacio y dejárselo a las generaciones futuras, pero a su vez quiero también disfrutar de algunos recursos que generosamente la naturaleza nos dotó
y que en este momento está circulando por aquí, en estos momentos, con el magnífico ruido que viene haciendo. Por poca o por mucha agua que haya, hay y debe de haber agua para todos. El agua es esencial para la mayoría de formas de vida conocidas por el hombre, incluida la humana. Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, la humanidad está en la obligación de proteger este recurso y deberá encontrar el frágil equilibrio entre las necesidades de la naturaleza y su propia supervivencia.